Bienvenidos, entonces vamos a empezar a trabajar el tema de álgebra. El álgebra es una rama más de la matemática, una de las muchas ramas en las cuales se subdivide la matemática, pero esta tiene una característica muy importante. Acá las cantidades se trabajan de una forma que se generaliza cualquier tipo de cantidad por medio de símbolos que por lo general van a ser números y letras. Entonces esas cantidades escritas utilizando números y letras y algunos símbolos también se denominan cantidades algebraicas. Y las cantidades algebraicas, por ejemplo, pueden ser 3x, 2y menos 4, 5 partido x más y, menos 8, por ejemplo. Estas son cantidades de tipo algebraico. La cantidad algebraica más pequeña que se conoce se denomina término algebraico. Y el término algebraico tiene diversas partes. El término algebraico tiene signo, tiene parte numérica o coeficiente. Por ejemplo, signo, coeficiente, tiene literales o letras y cada una de las letras puede tener o no, puede tener un exponente. Cuando el exponente no aparece, asumimos que vale 1. Igual cuando el signo no aparece, vamos a asumir que es positivo. Si el coeficiente no aparece, decimos que vale 1. Y entonces acá ustedes pueden observar, tiene signo, coeficiente, literales. A las literales letras se les conoce también como variables. Y luego estos pequeños números escritos ligeramente arriba, pero a la derecha de la literal, se denominan exponentes. Con estas cantidades algebraicas, nosotros podemos realizar una serie de operaciones. Tenemos que se puede hacer suma, resta, multiplicación y división de expresiones de tipo algebraico con cantidades algebraicas. Pero para eso necesito tener un término, 2 términos, 3 términos, 4 términos, etc. Entonces, si lo que yo tengo es un término, la expresión se denomina monomio. Si tengo 2 términos, la expresión se denomina binomio. Si tengo 3 términos, sería trinomio. Vamos a tener un trinomio, pero 2 o más términos, y cuidado aquí, ¿verdad? 2 o más términos se le llama polinomio. Observen que 2 o más, o sea que el binomio ya es un polinomio, de forma general. No todas las expresiones algebraicas o cantidades algebraicas son polinomios. Entonces hay cierta diferencia. Y esto es algo también que quiero que pongamos atención. Cuando una expresión algebraica como esta que tengo acá escrita tiene la variable en el denominador, no es un polinomio. Alguien podría decir, esto tiene 3 términos, es un trinomio. Sí es una cantidad algebraica, pero no es un polinomio. ¿Por qué? Porque los polinomios son números reales. Entonces, si yo quiero escribir un polinomio, esos polinomios van a estar conformados por cantidades que en un momento dado se deben de conocer. Entonces, son números reales.
con todos aquellos subconjuntos de números que ya trabajamos, naturales, enteros, fraccionarios, racionales. Pero entonces recuerden que en los racionales, si yo tengo que la X es igual a 0, sucede que 5 partido X no existe. La división dentro de 0 es imposible. Entonces, algo que no existe más algo acá, Y, que podamos sustituirlo por cualquier variable, cualquier número, no existe. Entonces no puedo sumarlos, no los puedo operar. Por esa razón, cuando el polinomio tiene variables en el denominador, no se denomina, no se le llama a la expresión algebraica polinomio. Y otra parte importante también es cuando la expresión algebraica tiene cantidad subradical. Por ejemplo, la raíz cuadrada de X menos 3Z más 7. Esto no es un polinomio, aunque tenga 3 términos. ¿Por qué? Porque tiene literal, tiene variable dentro de la raíz. Supónganse que a alguien se le ocurre que es X vale menos 36, una cantidad negativa. Y entonces vimos que las cantidades negativas de exponente de índice par no tienen solución en los números reales. Pertenecen a otro conjunto de números, pero no son números reales. Y los polinomios, decíamos, son números reales. Entonces, como en este caso, la solución para menos 36 y llegar a X a tomar este valor no existe en los reales, entonces por esa razón toda esa expresión no es un polinomio. Entonces con estas expresiones, monomios, binomios, trinomios, se hacen operaciones. Una de las primeras operaciones es la reducción de términos semejantes. ¿Qué es un término semejante? Son términos que tienen exactamente las mismas letras y los mismos exponentes. Y la diferencia está en que la parte numérica o coeficiente puede ser diferente. Por ejemplo, estos dos. El coeficiente no nos interesa. Coeficiente positivo 3 y coeficiente racional menos 2/5 no nos interesa. Lo que nos interesa es ver que tienen exactamente la misma literal X y que esa literal X tiene exponente 3 cada una. Y luego observen también, tiene la literal y cada literal Y tiene exponente 5. Como tienen exactamente la misma parte literal con el mismo exponente, son semejantes. Si uno de los dos tuviera un exponente diferente o agregado una literal extra, dejarían de ser semejantes por esta literal extra que tiene acá. O si por ejemplo aquí fuera exponente 1, entonces ya no serían términos semejantes. Pero siempre y cuando tengan exactamente las mismas letras y los mismos exponentes, van a ser términos semejantes. Con esos términos semejantes se pueden hacer operaciones. Y una de esas operaciones es la reducción de términos semejantes. Por ejemplo, yo puedo tener 3x, 5x, 8x, 10x, todos tienen x. Tienen diferente parte numérica, pero todos tienen x, entonces todos son semejantes. Eso significa que todos esos términos se pueden operar. Y en este caso, como todos tienen el mismo signo más, se pueden sumar. Y entonces sumamos 3 más 5 más 8. Observen, estoy sumando los números. 3 más 5 más 8 más 10. Y al final voy a copiar la literal que tienen todos, que es común para todos.
Entonces 3 más 5 más 8 más 10 se suma y eso nos va a dar 26 x. 3 más 5, 8, 8 más 8, 16, 16 más 10, 26, y copio la literal que es x. Veamos este otro ejemplo. Ahora aparecen AB cuadrado. Todos tienen AB cuadrado. La diferencia es que ahora hay unos que son positivos y otros que son negativos. Entonces, podría operar acá los que son positivos. 5AB cuadrado y 2AB cuadrado. Se suma 5 más 2, eso da 7. Y la literal o literales que existan con sus exponentes solo se copian. Y ese es el resultado del positivo. Ahora voy a trabajar los negativos. Los marco para indicar que ya los trabajé. Y tengo menos 7AB cuadrado menos 3AB cuadrado. Se aplican las mismas reglas de la aritmética. En este caso, signos iguales se suman, se copia el signo que tienen. Entonces, menos 7 menos 3 se van a sumar por ser negativos los dos. Y se copia el signo 10. Y la literal igual solo se copia. Observen que me quedó un resultado positivo y un resultado negativo. Estos dos resultados se operan aplicando igual las reglas de aritmética. Y en la regla de aritmética tenemos que signos contrarios se restan, se copia el signo del mayor. 7 menos 10 me da menos 3 y copio las literales AB cuadrado. Y ahí tenemos la respuesta para esa operación. Tenemos un ejemplo número 3. En este ejemplo número 3 de nuestra reducción de términos semejantes, observen que ahora hay positivos, negativos, pero de diferente clase. Entonces, como son términos de diferente clase, se buscan los que son de la misma clase. Por ejemplo, los que tengan x cuadrado y, tengo estos dos. Esos dos se operan y voy a tener una respuesta. Menos 9 quintos menos 2. Menos 9 quintos menos 2, x cuadrado y. Le escribo un denominador 1 al 2 y hacemos la operación. Menos 9 quintos menos 2. Recuerden que se busca el común denominador acá, de este que es 5, común denominador. Y entonces, menos 9 se multiplica por 1 y el 2 se multiplicó por 5, da menos 10. Y todo esto va a ser sumados menos 19 quintos de x cuadrado y. Pero esta solo es la respuesta de los que tienen x cuadrado y. Después debo unir todas las respuestas. Ahora busquemos los que tengan y al cubo. Y al cubo, vean, tengo más 6 y menos 6. Pero más 6 y menos 6, y al cubo, eso va a dar 0. Y 0 multiplicado por cualquier cantidad, todo esto es 0. Entonces, simplemente decimos que se cancela esa respuesta. Pasemos ahora al siguiente. Los que tienen x, observen, tengo menos 8x y menos 3 quintos de x. Esos también se operan. Menos 8 y menos 3 quintos de x. Todos los dos tienen x. Este 8 le escribo un denominador 1 y entonces ahí me debe dar menos 43 quintos de respuesta. ¿Por qué? Porque 8 unidades completas equivale, cada unidad tiene 5 quintos. Y como tengo 8 unidades, son 40 quintos los que representan estas unidades. 40 quintos negativo
con menos 3 quintos me debe dar sumado menos 43 quintos. Si le escribo su denominador 5, entonces este 1 se convierte en 5 porque se multiplicó por 5. El de arriba también me da menos 40. Este 5 se multiplicó por 1 y el de arriba también por 1. 3 por 1, 3. Y entonces total se suman y eso me da menos 43 quintos de X. Y aquí tengo la respuesta de los que tienen X. Cuidado, ya llevo 2 respuestas. Por último, observo que el término 5 está solo. Noten que no tiene literales. A ese se le denomina un término independiente. La respuesta para esta operación sería la unión de las 3 respuestas. Esta, menos 19 quintos de X cuadrado Y, menos 43 quintos de X, y este que está solo, que es 5. Entonces escribimos respuesta, menos 19 quintos de X cuadrado Y. Esta que está acá, menos 43 quintos de X. Y por último, más 5. Esto no se opera. ¿Por qué no se opera? Porque no son semejantes. Vean, X cuadrado Y, X, y este no tiene literales. Las respuestas son 3 respuestas de términos que no son semejantes. La suma de polinomios se refiere a suma de expresiones que tienen 2 o más términos. Por ejemplo, yo quiero sumar 2X más 5 tercios de Y menos 4. Ese sería un polinomio. Lo quiero sumar con 3 quintos de X más 8Y menos 2 séptimos. Ahí tengo un segundo polinomio. Voy a escribir un tercer polinomio aquí, 3X menos 6. Y entonces se puede hacer ya sea por columna o por paréntesis. Si lo hacen por columnas, toman como base el primer polinomio, este que tengo acá. Y entonces el que sigue, tienen cuidado de colocar término semejante debajo de término semejante. Observen, X debajo de X, Y debajo de Y, y el que no tiene letras literales, que se denomina término independiente o cantidad constante, cantidades independientes debajo de cantidades independientes. Y por último, ya coloqué este segundo. Ahora vamos a escribir 3X menos 6, vean, teniendo cuidado que X debajo de X y cantidad constante debajo de las cantidades constantes. Y ahora solo suman en columna. Suman 2 más 3 quintos más 3. Entonces 2 más 3 quintos más 3. Podría sumar 2 más 3 que me da 5. Y a 5 sumarle 3 quintos. 5 enteros son 25 quintos. Más 3, 28 quintos de X. Esa es la respuesta en la primera columna. En la segunda columna, 5 tercios más 8. Entonces, este 8 son 8 unidades completas. Si lo convierto a tercios, son 24. Más 5, 29. 29 tercios de Y. Y por último, acá sumamos este. Observen, tengo menos 4, menos 6, esos son menos 10 unidades completas. Si a menos 10 unidades completas le voy a sumar 2 séptimos, los voy a sumar porque los dos son negativos. Le escribo un denominador 1, el mínimo común múltiplo es 7. Entonces acá este de abajo se multiplicó por 7, el de arriba también se debe multiplicar por 7, da menos 70. El de abajo se multiplicó por 1 porque es el mismo, vean, es 7. Entonces el de arriba también por 1. Y entonces tengo que en esta columna voy a tener menos 72
séptimos como respuesta. El mismo procedimiento se aplica para y y para x. Y esta sería la respuesta para esa suma de polinomios.